En mi último año de secundaria, me conocían como el hombre de los dulces. Compraba dulces en Costco por $300 y los revendía por 500 al día siguiente. Por eso pensé en dedicarme a los negocios. Existe un sólido argumento científico y evolutivo de que nuestra orientación es enfocarnos más en el futuro. Meditó en silencio durante 6 meses, 14 horas al día, sin teléfono ni libros, solo él y su mente. Cory Muscara es uno de los profesores de atención plena más buscados del mundo, pero no comenzó de esa manera. ¿Cómo debería ser la vida en comparación con cómo vive actualmente el 99.99% de las personas que escuchan esto? Para la mayoría de las personas, realmente comienza con desacelerar lo suficiente para poder estar conectado con el ser que está haciendo todo el hacer. Cuanto más haces, más hay conocimiento y claridad de qué hacer en un momento dado. Y en realidad hay como un pulso que puede guiar tu vida. Cory Muscara, un monje de Birmania convertido en entrenador de mentalidad para empresas Fortune 500, ha dedicado su vida a ayudar a las personas a dominar la claridad de enfoque y la autoconciencia profunda. Ha enseñado en Colombia, escrito libros exitosos y practica lo que predica, lo cual podría transformar tu vida. Creo que para muchas personas han aprendido a desconfiar de sí mismas. El futuro no existe en el futuro y el pasado no existe en el pasado. Todos surgen en el momento presente. Cory, estoy realmente feliz de que estés aquí. Yo solo quiero establecer una línea base y preguntarte, ¿qué significa la atención plena para ti? Esta podría ser una respuesta cursi, pero en muchos aspectos considero la atención plena como un acto de amor. Es un romance con tu vida. Tantos de nosotros, por razones obvias, simplemente nos dejamos llevar muy fácilmente por el piloto automático, a veces atrapados en cosas que disfrutamos hacer, pero muchas veces simplemente atrapados en la rutina de la vida y la invitación a la atención plena. Y cuando comienzas a entrar en este trabajo, es realmente como reclamar tu vida y ver que en cualquier momento está aquí, este es el momento, y si lo pierdo, se ha ido, y eso está bien porque hay este justo ahora al que puedo despertar. Pero ¿qué significa no quedar atrapado en esta trampa de pensar que una vez que todo se junta, entonces puedo comenzar a apreciar mi vida, entonces puedo relajarme, entonces seré feliz? La creencia de que hay algún momento futuro más digno de nuestra presencia es la razón por la que nos perdemos nuestras vidas, y la atención plena es una invitación a reconocer que todo lo que tenemos es justo ahora. Siento intuitivamente que esto es un fenómeno moderno, un problema moderno donde estamos viviendo constantemente en el futuro o tal vez incluso en el pasado, preocupándonos o teniendo ansiedad por lo que vendrá o lo que pasó. Y creo que probablemente pasamos la menor cantidad de tiempo en el presente. No sé si esa es una suposición correcta. Puedes decirme, ¿sientes que esto es el estrés de lo que vendrá? ¿Es una invención moderna o los humanos están de alguna manera genética o históricamente codificados para siempre preocuparse por lo que vendrá? Cuando intentamos enfocarnos en el presente, resistimos la forma en que fuimos construidos. Bueno, hay un argumento científico muy fuerte, un argumento evolutivo que nuestra orientación es enfocarnos más en el futuro. El psicólogo Dr. Martin Seligman escribió un libro llamado Homo Prospectus que argumenta que en nuestro núcleo somos seres que piensan en el futuro. Nuestra capacidad única es imaginar un futuro que aún no ha sucedido y luego organizar recursos para ayudar a hacer realidad ese futuro. Ningún otro animal, hasta donde sabemos, aunque puede haber cambiado recientemente, los animales tienen la misma habilidad de imaginar un futuro inexistente, según nuestro entendimiento, y luego crearlo. Así que yo argumentaría que en nuestro núcleo esa es más una capacidad que simplemente estar presente. También podemos discutir cómo no son necesariamente contradictorios, porque el futuro no existe en el futuro y el pasado no existe en el pasado, simplemente existen. Todos surgen en el presente.
Muchas personas se quedan atascadas con la meditación y la atención plena al pensar que no deberían tener pensamientos sobre el futuro y el pasado. Luego se juzgan a sí mismos por tener esos pensamientos. Luego se juzgan por juzgarse y piensan que son malos meditando, preguntándose por qué lo intentaron. Lo importante es hacer espacio para todo eso, pero cuando yo, comprometido en este trabajo, tengo que tener pensamientos futuros constantemente. Tengo un hijo y debemos planificar su futuro, ahorrar dinero y también tengo un negocio de enseñanza, así que estoy planeando cosas. La pregunta siempre para mí ¿es el pensamiento sobre el futuro el que me está arrastrando hacia el futuro? ¿Viene de un lugar de miedo, ansiedad, intentando obtener seguridad y control? ¿O viene de un lugar en mí que es más libre y espacioso? Y a menudo estoy rastreando las decisiones que tomo que informan especialmente las grandes cosas que hago con mi vida. Realmente no quiero que tengan la resonancia de ser una decisión. Casi quiero que tengan la resonancia de ser una recepción, como si simplemente me estuviera relajando en lo más profundo y espacioso de mí mismo y luego viendo qué surge de ese lugar cuando no estoy actuando por miedo, ansiedad y preocupación de ¿estaré bien? Y muchas personas piensan que cuando hago eso, si solo medito y dejo ir todo lo relacionado con el futuro y el pasado, simplemente voy a degenerar en un charco de nada y no voy a lograr nada. Eso no es cierto. Como tú, hay energía que se mueve a través de ti e incluso el estado más despierto e iluminado, ¿verdad? Tiene que expresarse a través de tu cuerpo y a través de tu mente simplemente se expresa de manera diferente a la energía de qué tengo que hacer para obtener seguridad, elogio, amor y conexión. Y entonces la exploración de lo que significa construir una vida desde la presencia e incluso desde la resonancia de la totalidad y la felicidad, en lugar de la vacío, el dolor y la desesperación, es realmente la exploración de cómo descanso en ese lugar más espacioso y consciente en mí mismo y luego escucho lo que quiere venir y luego uso el recurso de mí, mi capacidad humana y agencia para ayudar a introducir eso en la existencia. Así es como combinamos este trabajo de presencia y atención plena con nuestra capacidad para crear una vida hermosa. Pero queremos crear esa vida sobre la base del lugar en nosotros que ya está completo, en lugar del lugar en nosotros que se siente vacío. Y si hacemos lo último, aquí es donde encuentras personas que construyen negocios para tratar de obtener un sentido de valor y elogio porque tienen una herida de que su padre no los amaba o su madre no los amaba a menos que trabajaran muy duro. Están repitiendo ese patrón constantemente y luego construyes un imperio entero que está basado en el dolor y no realmente en la verdad de ti, o un lugar en ti que te da alegría. Solo está ayudando a protegerte de tener que sentir el gatillo de esa incomodidad y de no sentirte lo suficientemente bueno. Así que, sí. Bueno, la primera respuesta a la pregunta original es como no, creo que nuestro estado actual es pensar en el futuro. Tenemos más ganchos para quedar atrapados en ese pensamiento futuro ahora de una manera negativa. Sí, el psicólogo Alberto Valolo dice que experimentamos más estimulación en una semana de lo que nuestros antepasados experimentaron en toda su vida. Lo cual no es muy difícil de imaginar, incluso solo en el contexto de lo que estoy mirando ahora mismo, tengo una pantalla y una luz de anillo. En el fondo hay ciudades y la mayoría de las cosas a mi alrededor son artificiales. A diferencia de estar en el bosque, en lugar de tener un león con el que te enfrentas cada par de semanas. Como si estuviera constantemente viniendo hacia ti, y hay tantas cosas en las que la mente puede engancharse para volverse adicta. Y creo que eso crea mucho ruido que dificulta discernir cuáles son los pensamientos que realmente van a estar relacionados con el futuro, que provienen de un lugar de presencia y arraigo y de mi integridad inherente, y cuáles son simplemente provenientes de mi mente apegándose a cosas que le dan miedo o que anhela en mi entorno, y estoy construyendo mi vida desde allí. Mi pregunta realmente es cuando miramos hacia el futuro y decimos, somos ambiciosos y queremos construir una empresa, queremos ser emprendedores, queremos, no sé, pensar en todas las cosas que emocionan a las personas. Quieren estar en mejor forma, quieren estar en una gran relación, quieren obtener un ascenso en el trabajo.
¿Hay alguna manera de saber si esas cosas están siendo impulsadas desde un lugar de miedo o verdadera felicidad y emoción? Porque eso para mí sería y tal vez tengas que hacer el trabajo, tal vez tengas que mirar hacia adentro y ser más consciente y meditar para realmente saber. Pero creo que las personas que se han comprado compraron la meditación ya. Y digo eso significando que algunas personas no lo hacen, solo para ser muy franco, algunas personas no lo hacen. ¿Hay alguna señal que deberían buscar? Cuando piensan en cómo operan a lo largo de su día, eso debería ser una señal, oye, no estoy haciendo esto sin traumas, estoy haciendo esto desde un lugar de dolor o una herida o algo que no entiendo del todo. Y esa es una gran señal para que tal vez mire hacia adentro, ya sabes, un poco más solo con mis pensamientos. ¿Existe algo en lo que las personas puedan entrar para ayudarles a entender por qué están haciendo las cosas que están haciendo y si es de una manera positiva o negativa, si eso tiene sentido? Sí, te daré algunas cosas. Lo primero es que puedes preguntarte, ¿qué me viene a la mente cuando pienso en no hacer esto? Si es una motivación que surge de una herida, probablemente notarás mucho miedo surgir en tu sistema y será ruidoso, ansioso y zumbante. Casi tendrá como la resonancia de la supervivencia en él, como no, necesitas hacer esto. Eso es típicamente a lo que se podría referir como una parte protectora de ti que desarrolló una emoción y comportamiento de creencia en torno a quién necesitas ser y qué necesitas hacer para satisfacer ciertas necesidades. Y así cuando confrontas esa parte con la pregunta, bueno, ¿y si simplemente no hacemos eso? Usualmente se activará de una manera ruidosa y te convencerá de por qué necesitas hacerlo, y tendrá formas muy ingeniosas para hacerlo. Pero lo que quieres rastrear es, genera mucho ruido. ¿En serio intenta persuadirme? ¿Me haría sentir muy asustado si no hiciera esto? Esa es una forma reveladora en general para saber que esto proviene de algo que está guardando mucho dolor. Otra cosa que puedes empezar a hacer solo para tener una idea de cuál es la resonancia de las cosas y las motivaciones que surgen del lugar en mí que está fundamentado, feliz, emocionado, inspirado, versus el lugar en mí que tiene miedo y control, temeroso, es simplemente seguir a lo largo del día los momentos en los que te sientes más fundamentado, más presente, más conectado y más amado. Tal vez sea un paseo en la naturaleza o cuando estás con tu pareja. Quizás sean unos pocos momentos mientras estás en el baño en el trabajo y nadie necesita nada de ti. Y simplemente estás ahí, no tienes el miedo en tu sistema que se activa, que está constantemente agobiándote y diciéndote qué hacer. Cuando eso disminuye, presta atención a cómo se orienta mi sistema. ¿En qué pienso? ¿Qué deseo? ¿Hacia dónde quiere ir mi energía? Y luego, durante el día, rastrea cuáles son los momentos en los que estoy más estresado, en los que siento la mayor cantidad de miedo. ¿En qué se enfoca mi mente en esos momentos? ¿Qué pensamientos y emociones experimento? ¿Qué comportamientos tienden a aparecer en línea como un patrón? Y empezar a saber típicamente que hay una diferencia allí. En mi estado más relajado siento más posibilidades. Tengo el impulso de emprender ese negocio. En mi estado más temeroso siento que no, realmente solo tengo que quedarme en este trabajo. O como si tus patrones de control se activaran significativamente y se siente muy convincente y persuasivo en las primeras etapas de descifrar esto. Solo estás tratando de percibir que hay una diferencia allí porque la mayoría de las veces cuando vivimos en piloto automático solo parece ruido. Un pensamiento es un pensamiento es un pensamiento. No hay un pensamiento que provenga de la sabiduría. No hay un pensamiento que provenga del miedo. Es solo ruido en el sistema, emociones variadas, a veces felices, otras no. Y lo mismo con la sensación en nuestro cuerpo. Entonces, esta es una forma en que puedes comenzar a desglosar la categoría de, oh sí, cuando mi sistema está relajado, cuando me siento bien, esto es lo que quiere salir. Y cuando estoy ayudando a las personas a tratar de descifrar esto, o lo que significa construir una vida que no solo es una extensión de tu integridad, sino que también te permite vivir en un espacio que refuerza que estés en ese lugar.
Entonces, ¿qué debería parecer la vida en tu mente en comparación con probablemente el 99.99% de las personas que están escuchando esto están viviendo en este momento? Creo que para la mayoría de las personas realmente comienza con desacelerar lo suficiente para poder estar conectado con el ser que está haciendo todo el hacer, lo cual es un poco trillado, pero la mayoría de las personas no han desacelerado lo suficiente para siquiera darse cuenta de que hay alguien y algún espacio detrás de toda la acción e incluso detrás de la toma de decisiones. La mayoría de nosotros estamos llevando a cabo patrones de larga duración que fueron motivados por cosas que sucedieron en nuestra familia o que captamos en los medios, cosas que tuvimos que hacer para sobrevivir o para obtener amor, conexión dentro de nuestra familia o ideas a las que nos aferramos en nuestra adolescencia o en la universidad de lo que nos dará éxito y felicidad. Y entonces, bueno, una de las primeras cosas que hacer con eso es simplemente preguntar, ¿de dónde viene esa voz? La voz que me está diciendo que quiero iniciar un negocio. Entonces es como, ¿está bien, eso es tuyo? ¿O es eso, viste un video de Gary Vee y te emocionaste porque él tenía dinero y es como, sí, eso parece genial? Quizás sea una mezcla de los dos. Como a veces podemos quedar atrapados en el deseo mimético, que es una idea de René Girard, donde deseamos lo que otras personas desean, y luego podemos usar eso para esbozar nuestros propios deseos. Oh, eso parece interesante. Permíteme experimentar un poco con eso y ver si hay una conexión allí. No siempre tenemos este profundo sí a todo, pero si solo estás en la automaticidad de esto es lo que se supone que debo hacer sin nunca verificar, como ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Y cuál es la creencia de que voy a superar esto? Entonces es donde puedes simplemente bajar la cabeza durante años y construir un castillo que resulta ser una prisión. Entonces, eso sería correcto para esa pregunta de tipo, ¿cuál es la principal cosa o la cosa que esperaría para las personas y intento invitarlos a es realmente solo esa indagación consigo mismos? Me pregunto por qué hago lo que hago, de dónde surgen mis creencias, y si realmente están al servicio de mis necesidades y deseos más profundos. Y luego de ahí, quiero decir, ya sabes, realmente soy agnóstico a cómo se ve la vida de las personas. Confío plenamente en ti. Aquí está la cosa. Si tomas la perspectiva que eres fundamentalmente completo, que hay un lugar dentro de ti que tiene alegría inherente, satisfacción, confianza, claridad y conocimiento interno. Entonces tu viaje de crecimiento personal e incluso cómo construyes tu vida va a ser sobre restar las creencias y los patrones que se pusieron en lugar, diciéndote quién necesitaba ser para obtener esas cosas. Será un desenrollamiento de vuelta a ese yo central. Si tienes la creencia fundamental de que estás inherentemente roto, entonces tu camino va a ser sobre agregar nuevas creencias, emociones y patrones que creen alguna versión ideal de ti. En el fondo estás roto y por eso necesitas conseguir todas esas cosas. Mi experiencia directa es que estamos fundamentalmente completos. No lo dije de una manera mística, no estaba tratando de ser espiritual con eso. Todo se construyó sobre principios básicos. Me enfoqué en mi experiencia en la meditación. Descubrí un lugar en mí que observaba mis pensamientos, emociones y todo lo que atravesaba mi experiencia, lo que normalmente consideraba como yo. Y eso despertó mi curiosidad. ¿Qué es ese lugar y cómo es cuando habito allí? Y no pasa nada cuando habito allí. Me disuelvo en un charco de nada y no se envía nada. Resulta que no, resulta que realmente puedes descansar allí. Y cuanto más lo haces, más hay confianza innata, más hay un conocimiento innato, como saber y tener claridad de qué hacer en un momento dado. Y en realidad hay como un pulso que puede guiar tu vida. Concuerdo completamente contigo. De hecho, escribí un artículo sobre este tema la semana pasada. Toda la industria de autoayuda está convenciendo a las personas de que están rotas y tienen que tengo que agregar esta táctica, agregar este principio, agregar lo que sea, pero
Realmente me encanta la forma en que lo expresas. Creo que esto es mucho más saludable porque es imposible que si piensas que estás roto, no importa cuánto agregues, nunca te considerarás completo. Te volverás adicto a la automejora y al desarrollo personal. Ese es el problema. No hay final. Tu crecimiento personal se convierte en una distracción y se convierte en un intento de no sentir algo. Y puedes hacer eso durante años y puedes llegar a ser realmente bueno en ello. Puedes construir una gran vida sobre esa base, pero cuando te tranquilizas y cuando te quedas quieto o cuando esa vida se ve confrontada de alguna manera, siempre tendrás que volver a ese lugar en ti que está aterrado de simplemente ser tú mismo. Y es por eso que Blaise Pascal, el filósofo, dijo que todos los problemas de la humanidad provienen de nuestra incapacidad para sentarnos tranquilamente en una habitación solos. Es como si hasta que podamos hacer eso vamos a estar motivados por el dolor más profundo, partes de nosotros mismos. NetSuite es un socio de éxito. ¿Qué depara el futuro para los negocios? Pregunta a 9 expertos y obtendrás 10 respuestas diferentes. Mercado alcista o bajista, tasas que suben o caen. Ojalá alguien inventara una bola de cristal. Hasta ahora, más de 41,000 empresas han preparado sus negocios para el futuro con NetSuite de Oracle, el ERP en la nube líder que integra contabilidad, finanzas, inventario y recursos humanos en una plataforma dinámica y fluida. Con información en tiempo real y pronósticos, miras hacia el futuro con datos útiles. Y cuando estás cerrando los libros, en días, no en semanas, estás pasando menos tiempo mirando hacia atrás y más tiempo en lo que viene. De haber necesitado este producto, lo habría usado. Ya sea que tu empresa genere millones o cientos de millones, NetSuite te ayuda a enfrentar los retos inmediatos y aprovechar las grandes oportunidades. Aprovecha la oportunidad y descarga gratis la guía del Chief Financial Officer para la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Eso es netsuite.com/Scott Clary. Indeed es un socio de historias de éxito. Ahora, digamos que acabas de darte cuenta de que tu negocio necesita contratar a alguien rápidamente. ¿Cómo puedes encontrar candidatos increíbles rápidamente? Es fácil, solo usa Indeed. Para contratar, Indeed es suficiente. No más dificultades para publicar tus ofertas de trabajo en otros sitios. Indeed Sponsored Jobs te ayuda a destacarte y contratar rápidamente. Con Sponsored Jobs, tu publicación aparece en la parte superior para los candidatos relevantes, permitiéndote llegar más rápido a las personas deseadas. Según los datos de Indeed, los trabajos patrocinados publicados directamente en la plataforma reciben un 45% más de solicitudes que los no patrocinados, lo cual hace una gran diferencia. Con los trabajos patrocinados de Indeed, no hay suscripción mensual ni contratos a largo plazo, solo pagas por resultados. No es necesario esperar más. Contrata ahora con Indeed y los oyentes recibirán un crédito de $75 para darle más visibilidad a tus ofertas de trabajo. Visita Indeed.com/Clary y apoya nuestro programa mencionando que escuchaste sobre Indeed en este podcast. Indeed.com/Clary. Aplican términos y condiciones. Si contratas, Indeed es suficiente. He reflexionado bastante sobre esto. Y creo que tienes una gran responsabilidad. Lo digo porque la sociedad se está volviendo más secular y nos estamos alejando de la religión tradicional. Y nos alejamos de la religión. Los humanos heredan. Hay una razón por la que la religión es, en un punto de la historia, muy popular. Y quiero decir, todavía no lo es, ya sabes, obviamente la religión todavía es muy popular, pero no tanto como solía ser. Es porque los humanos anhelan comprender, ¿verdad? Anhelan comprender. Anhelan comunidad, anhelan ser parte de algo más grande que ellos mismos. La religión también ayuda a las personas a entender cómo navegar por la vida y satisface muchas de esas necesidades. Y cuando nos alejamos de la religión hacia una sociedad más secular, creo que la gente se siente perdida y confundida. Creo que sienten como no sé cómo navegar las partes más difíciles de mi vida. Y la religión dio una especie de libro de reglas o guía para eso, que no creo que se haya reemplazado perfectamente. Y ahora tienes personas que buscan la autoayuda y están buscando la astrología y también están buscando la atención plena y la meditación. La gente solo intenta averiguar cómo transitar por la vida. Y creo que la forma en que lo enseñas es una forma muy saludable donde creo que estoy seguro de que algunos de tus compañeros, y nunca dirás nombres, lo cual está bien, pero creo que hay algunas personas que operan en el espacio de la autoayuda. Ni siquiera sé si te consideras operando en ese espacio, pero creo que algunas personas operan en ese espacio sin realmente entender la responsabilidad que tienen.
Y creo que por eso es un problema tan grande con la autoayuda, porque la constante adición, creo que a tu punto, cuando todas esas ideas que has añadido y adoptado, porque de nuevo piensas que estás roto, lo cual creo que no es cierto, pero si has añadido todas esas ideas y luego eventualmente esas ideas son desafiadas y no tienes comunidad, no tienes religión, no tienes una versión tradicional de Dios, no crees que eres suficiente, ese es un pensamiento muy traumático con el que lidiar. Y creo que por eso tenemos niveles de depresión y ansiedad más altos que nunca. Y hay muchos problemas en la sociedad que provienen de las personas que creen que no son suficientes y no saben cómo explorar que sí lo son. Y creo que esto es lo que haces muy bien. Y creo que muchas personas que se considerarían tus pares puede que no lo hagan tan bien porque no entienden esa responsabilidad. Esos son mis 2 centavos sobre dónde están las personas ahora mismo en la sociedad. Pero creo que eso está bellamente dicho. Me hace curioso también, como cómo llegaste a este reconocimiento o este tal vez como sentido innato de integridad, es, Una pregunta realmente buena. Creo que porque cuando me he confiado a mí mismo, incluso si no lo ha hecho, si me he confiado a mí mismo, siempre he descubierto que lo resolví. Confío en lo mío. No quiero que suene demasiado frío, pero confío en mi propia competencia, confío en mi capacidad para navegar situaciones, no desde una perspectiva de que siempre necesito tener éxito. Pero si algo no tiene éxito, confío en mí mismo, confío en que podré navegar la siguiente cosa y estaré perfectamente bien. eso es mucha confianza en ti mismo, en la capacidad de la vida para sostenerte a través de esos momentos intermedios, como si realmente estuvieras reanudando tu conexión, te sientes muy conectado a algo más profundo dentro de ti, incluso si no parece súper profundo, y mi experiencia es que muchas personas no tienen eso. Y creo que ya sabes algo interesante aquí para hacer esto aún más secular para Bridget. Hay un psicólogo llamado Richard Schwartz. Es el creador de los sistemas familiares internos. Y él trabajó con personas con mucho trauma. Y lo que encontró, por ejemplo, podría estar trabajando con alguien que tenía una seria adicción al alcohol. Y se encontró diciendo en un cierto punto como, quiero hablar con la parte de ti que está bebiendo, la parte de ti que quiere beber. Y ahí es donde comenzó a ver que, hay como fractales en nuestra psicología que se activan para organizar nuestro comportamiento, cómo emoteamos y cómo pensamos para satisfacer ciertas necesidades. Y vio esto en todos lados, ¿no? Hay personas con bulimia, personas que se cortaban, todos tenían una parte que entraría y casi como se disfrazaría como quien eran, su voz de la razón diciéndoles qué hacer. Pero también descubrió, y esto fue lo más interesante para mí, que cada vez que podía hacer que esas partes se suavizaran y relajaran su agarre, había una especie de presencia detrás de eso que era la misma para todas las personas. Todo estaba caracterizado. Él los llama las 8 Cs así. Ese espacio tenía una claridad, creatividad, coraje, compasión innatos. ¿Cuáles serán algunos de los otros? Am, Valentía, dije sí, de todos modos me pareció tan interesante que, ya sabes, este es un psicólogo haciendo este trabajo, pero descubriendo que cuando las personas no estaban atrapadas por su trauma, había una consistencia con todos con los que estaba trabajando que de alguna manera iluminaba quiénes eran. Y eso para mí, incluso desde una perspectiva más espiritual, realmente da más credibilidad a la idea de que tal vez hay un lugar más profundo dentro de todos nosotros que puede sostener nuestra vida, que tiene sabiduría. Y dos, tal vez ese lugar más profundo está interconectado si todos podemos de alguna manera conectarnos con él y tiene cualidades similares y una resonancia similar. Así que creo que para mucha gente ellos han aprendido a desconfiar de sí mismos.
Pareces tener mucha confianza en ti mismo. Y he pasado por diferentes periodos de eso en mi vida, pero creo que también mucho de mi educación y mis padres ayudaron a inculcar una cierta confianza en mí, pero muchos han aprendido a desconfiar de sus pensamientos, emociones y sensaciones. Y en lugar de usar eso para profundizar y realmente averiguar, tal vez esto es porque ciertos pensamientos en los que estaba actuando provenían de un lugar doloroso en mí, o tal vez porque las cosas que hice en un cierto punto en el tiempo estaban fuera de mi control y eran dolorosas, pero eso no significa que yo era malo. En lugar de hacer esa investigación, simplemente dicen, no puedo confiar en nada de lo que sucede en mí. Así que solo necesito escuchar a los demás. Cuando estabas en la universidad, ¿correcto? Cuando comenzaste a meditar, pasaste de intentar impresionar a una chica a pasar 6 meses en Birmania. Así que tal vez solo para las personas que no conocen tu historia, por favor, explica cómo te metiste personalmente en la meditación, pero también eventualmente intentaré y averiguarlo. Pero yo encuentro lo que hiciste en Birmania y fuiste, supongo, un monje durante un periodo de tiempo de 6 meses. Me interesa conocer sobre prácticas espirituales que puedan ayudarnos e impactarnos positivamente. Y realmente solo, sabes, estoy seguro de que su calidad de vida, aunque probablemente no tengan tantos bienes materiales en comparación con el estadounidense promedio, es exponencialmente más alta. Esa es mi suposición. De todos modos, solo para preparar un poco sobre cómo tú primero, y esto fue hace años, obviamente, entendiste el poder de la atención plena y la meditación. Supongo que esa chica no funcionó después de eso. Lo tienes. Es... Todo ha sido genial. Pero en ese momento eso fue muy doloroso. Y sí, así que no me metí en este trabajo por ninguna razón noble. Vi a la chica bonita caminando por la calle y quería hablar con ella. No estaba en otra relación, pero sí, esa era mi novia de la universidad. Y ella era mucho más hippie que yo, no era hippie en absoluto. Pensé que iba a dedicarme a las finanzas. Tenía una pasantía preparada en Wall Street, siempre me gustó el negocio. Pero había algo realmente terrenal y crujiente, granola, sobre ella que creo que habló a partes de mí que yo estaba, como ella es una buena persona y quiero impresionarla. Así que comencé a meditar porque a ella le gustaba. Y 2 semanas después de eso ella terminó conmigo. Yo no creo que fuera por la meditación. Así que no hay un final feliz para meditar y conseguir a la chica, pero el diferente final feliz fue que el dolor de esa ruptura, porque yo estaba, fue muy duro. El dolor de ello me hizo tomar la meditación más en serio y fue la primera vez que vi que podía aliviar mi mundo interior enfocándome en él de manera diferente. No sabía lo que hacía en ese momento, solo me acostaba en la cama, ponía mis manos en mi vientre y me concentraba en mi respiración, inhalar, exhalar. Cuando mi mente divagaba, volvía a ello. Pero solo la estabilización de mi atención, ¿verdad? Esto es básico. Esto es como, la gente hace esto en psicología ahora, solo como puedes enfocarte en una cosa y hacer de eso una práctica. Esa estabilización de mi mente me permitió no quedar tan atrapado en el tormento de las fluctuaciones mentales, de los pensamientos y las fluctuaciones emocionales en mi cuerpo. Y era como si estuviera alejándome de eso. Y cuanto más yo me alejaba, más estaba simplemente en el amplio lugar de observación. Y eso me resultó muy convincente. Esto coincidió simultáneamente con mi primera crisis de cuarto de vida, donde, ya sabes, yo era un estudiante de economía y realizamos este viaje a la Bolsa de Nueva York para reunirnos con este gran jefe, gestor de fondos de cobertura multimillonario. Todos decían que él era el tipo de persona que uno quiere conocer, así se ve el éxito. Y recuerdo haber ido allí y él dio una charla y luego simplemente me chupó el alma de mi cuerpo. Y ya sabes, no es nada contra él, tal vez tuvo un mal día o una colonoscopia antes de entrar a la habitación. Así que no estoy diciendo que sea miserable. Y no estoy diciendo que todas las personas en finanzas sean miserables. Pero esa experiencia en particular realmente me hizo preguntarme,
Si eso no es lo que quieres hacer, entonces, ¿qué es lo que realmente deseas hacer? Y todo para esa pregunta se reducía a como, solo quiero ser feliz. Las primeras respuestas no fueron esas, sino más bien, quiero ganar dinero. La pregunta es, ¿por qué quieres ganar dinero? Entonces, ya sabes, tendré más libertad, iré de vacaciones, ¿qué hará eso? Estaré más relajado, ¿qué hará eso? Entonces seré feliz. ¿Qué más quieres? Quiero casarme. ¿Por qué? Así que eso, ya sabes, me dará conexión. ¿Qué hará eso? Bueno, eso me hará más feliz. Quiero tener hijos. ¿Qué hará eso? Me dará significado. Eso me hará feliz. Así que todo se reducía a eso. Y yo estaba prestando atención. Tenía suficiente vida bajo mi cinturón como 21 años para ver que conocía a muchas personas con todas esas cosas, que no solo no eran felices, sino que muchas de ellas eran miserables, como personas que se divorciaban a diestra y siniestra, personas que tenían hijos y resentían a sus hijos, personas que tenían montones de dinero y no se sentían satisfechas en absoluto. Y entonces yo, lo principal que me daré en ese punto es que tenía suficiente humildad para saber, para pensar, para captar el pensamiento que decía, bueno, para mí será diferente. ¿Cómo sabré cómo ser feliz si tengo dinero? ¿Sabré cómo hacer que la relación funcione? Es como, bueno, quizás deberías revisarte eso, amigo, porque seguramente todas estas personas pensaron igual. Y eso simplemente me hizo realmente encaprichado con esta idea de quizás debería averiguar qué es la felicidad en su esencia e intentar reconfigurar mi vida en torno a eso. ¿Y cómo sería cultivar una satisfacción que no dependiera tanto de variables externas? Y eso es lo que realmente me atrajo más profundamente a este camino. Y estuve haciendo 15 minutos al día de meditación durante mi tercer y último año de universidad. Y mi mente estaba durmiendo mejor, mi estrés era menor, tenía como un ancla de paz interior que era nueva y mi mente, ya sabes, mi personalidad super tipo A, dice como, bueno, ya sabes, haciéndolo durante 15 minutos al día, ¿qué pasaría si lo hicieras 15 horas al día? Y entonces encontré la versión de sueño tipo A de un monasterio donde puedes ir allí y hacer esto todo el día. Y eso fue en Birmania, este lugar llamado Pandita Rama, con este maestro llamado Sayadaw Pandita, quien era simplemente notorio en lo implacable que era en su exigencia de que los estudiantes se esfuercen para intentar alcanzar la iluminación. Desconocía el significado de iluminación en ese momento. No me importaba tanto, solo quería entender la mente. Sabía que la meditación era una forma de lograrlo. El budismo no me interesaba. No me importaba usar túnicas, no me importaba ser un monje. La espiritualidad no me interesaba, de hecho casi toda me desagradaba. La idea de tener que hacer una reverencia es como o cualquier cosa que pareciera mística. Descubrí bastante rápido que el budismo y ese trabajo es inherentemente no místico. Todo está construido sobre los primeros principios de simplemente observar la naturaleza de la realidad. Es como, está bien, todo es impermanente. ¿Alguna vez has tenido un pensamiento que duró para siempre? No. ¿Alguna vez has tenido una emoción que no duró? ¿Alguna vez una sensación? Está bien, dado que todas estas cosas están fluctuando. ¿Qué sucede cuando te aferras a algo que fluctúa? Bueno, me enojo cuando pasa. Genial. ¿Qué sucede cuando te aferras a algo que es negativo, cuando fluctúa? Bueno, eventualmente pasa, así que creo tensión cuando me aferro y luego tengo más tensión cuando se va. Justo como está bien, interesante, entonces tal vez hay algo acerca de cómo te estás relacionando con esa experiencia que está condicionando el sufrimiento versus la felicidad. Toda la práctica y toda la sabiduría de ella se basa simplemente en prestar atención a la realidad de tu experiencia y cambiar tu relación basándote en los primeros principios. Eso me convenció. Quería hacerlo lo más posible. Tenía 22 años. Disponía del tiempo y había aplazado un préstamo universitario de $50,000, lo que me permitió sumergirme en el proyecto durante 6 meses. Y la única razón por la que me convertí en monje mientras estaba allí, porque no tienes que ser un monje, podrías hacer esto como una persona laica, fue porque era tan doloroso, tan físicamente doloroso en esas primeras semanas, que sentí que necesitaba otra capa de responsabilidad. Y pensé que si me afeitaba la cabeza y llevaba túnicas, realmente me obligaría a quedarme allí y a tomarlo más en serio. Y luego desarrollé un profundo respeto por lo que significa ordenarse, tomar túnicas y dedicar tu vida a este trabajo.
pero fue una ordenación temporal. Ese retiro silencioso de 6 meses y medio, sin leer, escribir, escuchar música, contacto con el mundo exterior o hablar. Debes hacer al menos 14 horas de meditación diariamente. Despiertas a las 3 de la mañana y te acuestas cerca de las 9 o 10 de la noche. 2 comidas a las 5:30 de la mañana, a las 10:30 de la mañana, y estás haciendo una combinación de lo que es meditación sentado durante 1 hora y luego meditación caminando, que es este caminar muy lento de ida y vuelta que haces como 10 pies en cada dirección, pareces un zombie. Y si vas a estos lugares y ves a la gente haciendo esto, como tu primera respuesta es como, oh, hombre, yo tengo que salir de aquí como si fuera la noche de los muertos vivientes. Pero si una vez que descubres lo que está pasando, ves que la gente, lo que estás haciendo es que estás entrenando tu atención para poder ver que quien eres es mucho más profundo, mucho más vasto y tiene mucha más felicidad inherente que apegarte a los pensamientos fluctuantes o emociones o sensaciones que normalmente solo nos impulsan inconscientemente a través de nuestra vida. Cuando estás en ese momento y estás meditando 14 horas al día y hay otros compañeros, amigos, comonjes, no sé cómo los llamas, pero otras personas que están felices, existe la verdadera satisfacción, todos buscan alcanzar la iluminación. Pero, ¿qué pasa cuando alguien vive una vida así? ¿Es significativamente mejor que lo que vive la persona promedio todos los días? He reflexionado mucho sobre eso. ¿Cómo soy más feliz ahora que cuando estaba allí? Hay una respuesta con esa pregunta y es no. Hubo estados de paz y dicha y interconexión y alegría y ligereza y libertad que no sé si volveré a tocar de nuevo en ese grado en esta vida. Sin embargo, cuando estaba llegando al final de ese retiro, me pregunté varias veces cómo debería quedarme, ¿verdad? Esto es tan profundo. Estoy tocando cosas en mi experiencia que no sabía que eran posibles. Y podía sentir la nobleza en la búsqueda de profundizar cada vez más y luego potencialmente como tal vez compartirlo algún día. Pero cuando hice mi pregunta, ¿es hora de irse? La respuesta fue sí. Y cuando me he preguntado a mí mismo muchas veces desde que regresé, que fue hace unos 13 años, ¿debería volver? La respuesta fue no. Debería ser un renunciante. La respuesta fue no. Tuve sueños durante años donde yo estaba sentado en un monasterio meditando y tendría esta conciencia de, oh, tengo que hacer una presentación. Pero yo estaba en Birmania y hablaba de este dilema existencial en el que me encontraba. Me quedo aquí y medito o vuelvo para hacer la presentación o el taller, que era esta dicotomía de mundos en los que estaba viviendo, como el mundo renunciante que golpeó algo muy profundo en mí y este compromiso con el mundo muy real. Y luché con eso durante años. Ahora simplemente tengo mucha confianza en el flujo de hacia dónde va mi vida. Todavía puedo ver la realidad de ser un renunciante y la alegría y la satisfacción que vendría de ello. Y sí, hay un nivel de paz que experimentas en este trabajo que simplemente no puedes obtener de la misma manera, como frente a una computadora. Y como estar involucrado en gran parte de lo que estamos haciendo durante el día y el drama del día. Así que sé que eso es cierto, pero lo más profundo en lo que confío es esta brújula interna que está dirigiendo mi vida, diciendo como esto es lo que sigue. Después de analizar en profundidad, la respuesta es no, no debería hacerlo. Hay un consuelo en simplemente rendirse a eso. Mi karma o dharma, como se les llama en estas tradiciones, como un propósito más profundo, no siento que sea estar allí. En realidad siento que es estar más comprometido con el mundo y enseñar lo que estoy compartiendo.
Y por lo tanto hay una relajación y facilidad en sentir que estoy en el flujo de eso, que no creo que tendría si estuviera allí, a pesar de otras métricas en la escala de felicidad serían mejoradas. Entonces sí, son felices estas personas, las que dedican sus vidas de formas que muchos de nosotros ni siquiera podemos comprender. ¿Y eso significa que eso es lo que deberíamos hacer? No, yo Quiero agradecer a Cornbread Hemp por apoyar el episodio de hoy. Las gomitas de cannabidiol de Cornbread Hemp han sido una gran adición a mi kit de bienestar. No las uso todos los días, solo cuando quiero relajarme después de esas semanas extra ocupadas, pero son perfectas para esos momentos en los que quieres quitarte el estrés y simplemente encontrar tu equilibrio, realmente desconectar del trabajo. Lo especial es que Cornbread Hemp solo usa flores de cáñamo orgánico certificado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para elaborarlas. Esa es la mejor parte para la experiencia más pura y potente. Sin rellenos, sin adornos artificiales, solo bondad de espectro completo y limpia en deliciosos sabores de sandía, bayas y durazno. Los guardo en mi mesita de noche para cuando necesito ayuda extra para relajarme. Me encanta lo transparentes que son. Cada lote es probado por un laboratorio independiente para conocer su contenido exacto. Y han preparado una oferta especial para todos los oyentes del podcast Historias de Éxito. Pueden ahorrar un 30% en su primer pedido. Solo dirígete a cornbreadhemp.com/éxito y usa el código éxito al finalizar la compra. Eso es cornbreadhemp.com/éxito, código éxito para un 30% de descuento en tu primer pedido de estas increíbles gomitas. La red de podcasts de HubSpot es un socio de Historia de Éxito. Si te gusta este podcast, te encantarán otros en la red de podcasts de HubSpot. Uno de mis favoritos personales es Uno Digress, presentado por mi chico Troy Sandich. Uno Digress es un podcast de menos de 30 minutos que ayuda a emprendedores a eliminar la complejidad y confusión en sus negocios con estrategias para lograr éxito escalable y sostenible. Si eres un emprendedor, necesitas escuchar Uno Digress, uno de los podcasts de negocios más útiles. Escúchalo donde quiera que obtengas tus podcasts. Recibir en lugar de reaccionar. Así que recibes decisiones, recibes elecciones de vida que te sirven mejor y no sirven al miedo o a la escasez o a la voluntad de alguien más. ¿Cómo equilibras eso con la ambición? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Porque para aquellos sin entender parecen ser dos ideas en conflicto. Dos ideas en conflicto. Ambición significa que estás yendo tras algo de manera agresiva. Y sé que tocaste este tema al principio, pero quiero que profundices un poco más para que alguien pueda entender. Está bien, todavía me encantaría lograr cosas, pero ¿cómo lo hago desde el lugar correcto o con la mentalidad correcta, si eso tiene sentido? sí, Creo que eso es lo más difícil. Es la idea más difícil de comprender para alguien que tiene una personalidad tipo A. ¿Cómo hay una dualidad? ¿Cómo pueden ser ciertas dos cosas al mismo tiempo? Es difícil, es algo muy difícil y eso es debido al hecho de que el mundo impone su voluntad, sus fuerzas, impone miedo, impone estatus, impone todas las cosas que en realidad no son saludables. Así es como nosotros, eso es lo que sabemos. Entonces, ¿cómo escapamos de la matriz, verdad? sí, no, me encanta la pregunta. He pensado mucho en ello. Así que vamos, quiero volver a una cosa que creo vale la pena desarrollar un poco la idea de los pensamientos que vienen de un lugar de recepción y o también simplemente qué pensamientos debería seguir y cuáles debería dejar ir, especialmente cuando eres un emprendedor. Estoy seguro de que muchas personas que dirigen negocios están muy ocupadas y escuchan eso y piensan que es totalmente impráctico estar haciendo eso con cada pensamiento, comprobándolo. Y es completamente cierto, es impráctico en mi propia vida. Simplemente no lograría hacer nada si yo Estuviera preguntando. como quiero café o té ahora mismo, es simplemente como debería cuidar al bebé. Siento el impulso de cuidar al bebé. No, simplemente cuidas al bebé. Entonces, como la mayor parte de mi vida la describiría como ese manantial del que hablé, como a veces cavamos. Y eso simplemente tiene una corriente y la mayoría de los pensamientos que surgen en esa corriente simplemente están sucediendo en flujo y podría estar luchando con ellos y tienes que tomar decisiones complicadas. Estamos renovando nuestro sitio web en este momento, así que simplemente
tenemos que meternos allí y luchar con las malas hierbas, pero no hay una comprobación constante de si esto proviene del conocimiento intuitivo porque se mantiene dentro del contenedor de alineación. Estoy seguro de que este es el trabajo que quiero hacer. Sé que todo está sucediendo desde un lugar de alineación. Creo que muchos de los periodos en los que realmente donde hacemos ese discernimiento más profundo, suele ser cuando nos encontramos con un bloqueo, donde ese flujo se detiene y realmente no sabemos desde dónde tomar la decisión dentro de nosotros. Y a veces eso puede meternos en un viaje de varios años donde desenredamos gran parte de nuestra psicología que estaba haciendo cosas por miedo y otras veces es solo, ya sabes, unos pocos minutos en los que tenemos que revisar, soltar y comer algo del ruido de nuestra mente y decir, oh, está bien, esto en realidad se siente más alineado. Así que eso es lo primero, solo el reconocimiento de que para mí, siempre he sido una personalidad tipo A. Cuando tenía 5 años, simplemente tomaba cosas de toda mi casa y hacía una venta de garaje en el, ya sabes, el césped delantero para los niños del barrio, porque estaba fascinado con la idea de que puedes ganar dinero haciendo eso. En mi último año de secundaria, me apodaron el hombre de los dulces. Compraba 300 pesos en dulces en Costco y los revendía por 500 pesos al día siguiente. Simplemente me gustaba eso. Y por eso pensé que iba a dedicarme a los negocios. Y luego me metí en todo este trabajo espiritual y eso me llevó a un lugar en mí mismo al que nunca había accedido antes de que me interesara mucho en preguntas sobre la satisfacción y la paz. Y había un deseo de construir mi vida desde ese lugar, pero aún necesitaba ganar dinero, ¿verdad? Elegí no hacerlo del monje, entonces está bien, no vas a ser un monje. Eso significa que tienes que pagar esos préstamos. Para tener una familia necesitarás apoyo. Y entonces tuve que encontrar una manera de expresar eso en el mundo tridimensional relativo. Y eso significaba cómo construir un sitio web, tener corymascara.com cuando acabo de pasar como 6 meses tratando de ir más allá de cualquier identidad personal. Así que esas cosas son difíciles reflexiones internas. Mi experiencia fue que la ambición todavía estaba allí. Solo se estaba expresando de una manera diferente. Ahora quería expresarse a través de este trabajo y había energía para hacerlo. Y aún tendría que observarme a mí mismo. Porque tengo un cerebro humano y no estoy iluminado como lo estaría al pasar por ello y ganar más dinero. A veces confundiendo el dinero con la felicidad o como haciendo el trabajo desde el lugar de querer ganar más dinero. Y me revisé a mí mismo cuando estaba demasiado en la hoja de cálculo, tratando de optimizar los números en lugar de optimizar el trabajo en sí mismo, así que no estoy en mi estado de evolución y todo esto no está por encima de nada de eso todavía. Y la mayoría de mis amigos que son profesores muy profundos, todos navegamos por las mismas cosas, pero ahora hay suficiente conciencia para verificar cuándo viene de este lugar. Sí, así que eso es lo principal, simplemente ser capaz de tener suficiente conciencia para desacelerar y verificar. Y a veces no lo sabes, y eso es lo que a menudo llamo como la sala de espera espiritual, donde ya no sientes energía por lo que estás haciendo y aún no sabes qué se supone que debe venir después. Y esos son periodos en los que te estás cocinando, tratando de averiguar. Simplemente ya no puedo seguir complaciendo a las personas, ya no tengo el deseo de construir más. Describiría esas experiencias como sagradas, porque algo en ti se está desenredando e intentando reconectar con un lugar donde hay energía natural. Y sí, a veces esas etapas llegan en momentos muy inoportunos y donde realmente no puedes, como si tienes que ganar dinero, es posible que no puedas honrarlo completamente, así que ahí es donde tienes que aparecer, tienes que hacer el trabajo, tienes que esforzarte y usarás una voluntad extra para a veces superar esos periodos. Descansas todo lo que puedas, pero no abandones esta cosa más profunda que está surgiendo, porque amenaza una vida que has construido sobre el miedo y el control. Eso es cómo pondrás el clavo final en el ataúd de tu paz y tu satisfacción. Entonces, cómo navegamos la ambición con esta exploración y conexión con la totalidad?
Hay energía allí en el núcleo de ti, mucho más de lo que te das cuenta, y es posible que a medida que dejas ir cosas que estabas haciendo desde un lugar de tratar de impresionar a las personas o tratar de resolver una herida no resuelta con tu padre, tus motivaciones podrían cambiar. Y ahí es donde simplemente tengo una confianza muy profunda en la vida y siempre pienso que eso vale la pena seguirlo donde quiera que te lleve porque proviene de que estás profundamente anclado a ti mismo. Empiezas a meditar para aumentar tu conciencia. Sé que es una pregunta muy básica, pero de alguien que hace esto para vivir y lo enseña, necesito saber por dónde deberían empezar las personas, por dónde debería empezar con la meditación. Porque puedo decirte ahora mismo, como estoy seguro que la mayoría de las personas que están escuchando este programa, en el segundo que te tomas un momento, puedo garantizarte que los pensamientos que inundan, a menos que realmente trabaje, no son pensamientos de estoy en alineación. ¿Qué suceso de tu infancia está influenciando tus decisiones actuales? Los pensamientos que inundan son todas las cosas que tengo que hacer, que he estado posponiendo y que irónicamente no me están sirviendo en este momento. Pero ahora me he obligado a hacer una pausa. Así que todas las demás ansiedades y estrés y cosas que se han acumulado durante los últimos, ya sabes, 30, 40 años ahora están inundando mi mente. ¿Cómo hago para silenciar mi mente durante la meditación y así poder enfocarme en los pensamientos que realmente me ayudarán a avanzar en términos de satisfacción, felicidad y alineación? ¿Sí? Curiosamente, el primer paso es no intentar silenciar los pensamientos porque eso es como intentar detener el oleaje del océano. Así es en la naturaleza de la mente. Y piensa en cualquiera, en cualquier momento alguien ha intentado meditar, quien está escuchando esto, no es como si te sentaras y dijeras, sabes, voy a tener 5 minutos realmente pensando en todas las formas en que mi vida puede desmoronarse. Voy a tener como 3 minutos de realmente reprenderme por ser un humano terrible. Simplemente está surgiendo. No pediste que surgiera. No puedes señalar ningún punto agente en eso que eligió para que ese pensamiento surgiera. Así que eso es un reconocimiento de sabiduría. Y donde la gente se queda tan atrapada en esto es el juicio que ponen encima de los pensamientos que están surgiendo. Y ahí es donde obtienes estos espirales de pensamiento como sabía que esto no funcionaría para mí, sé que no soy bueno en esto. Tengo trastorno por déficit de atención, e hiperactividad, trastorno obsesivo compulsivo y otros trastornos similares. Y abandonas la práctica por completo. Entonces, si ves la meditación más bien como una abierta prado donde vas a dejar que el ganado corra, vas a dejar que las nubes en el cielo se muevan, vas a dejar que las ráfagas de viento, vas a dejar que el patrón del clima cambie, pero solo estás creando un espacio abierto, tanto como sea posible, para observar todo esto en un espacio abierto y fundamentado que cambia las cosas por completo. Y esto es donde me frustro cada vez que, ya sabes, clásicamente lo consigues cuando alguien va a un estudio de yoga y están acostados en Shavasana al final y el profesor dice algo como, bien, solo siéntate y despeja tu mente. Como eso tiende a generar más ansiedad que cualquier otra cosa porque todos se enfrentan a la realidad de que no pueden hacer eso. Entonces, y mi tiempo en Birmania, ¿verdad? Eso fue como más de 3.000 horas de meditación seguidas. El tiempo más largo que pasé sin tener un pensamiento fue quizás como 48 segundos. Así que si estás ahí sentado y estás frustrado porque estás pensando durante tu meditación, quizás deberías darte un respiro. Porque la paz que va a venir de ello no va a ser deteniendo los pensamientos, va a ser tener la capacidad de permitir que los pensamientos vengan y vayan sin crear una historia emocional tan grande alrededor de ello. Entonces, como durante el día, como si alguien está comenzando una práctica, hay tantas formas de empezar. Pero digamos que solo quieres tomar 10 minutos para explorar, estar quieto y acostumbrarte a estar en piloto automático, empujando, empujando, empujando. La resonancia de la quietud se siente incómoda. Realmente solo estás haciendo el objetivo de ser como estoy creando un contenedor de quietud para que en lugar de cada impulso y urgencia que normalmente surge y que me hace querer reaccionar, solo voy a practicar observar eso y relajar mi cuerpo para que no esté reforzando estos patrones de reactividad en mi sistema.
Y con eso en mente, cada pensamiento, cada urgencia se convierte en una oportunidad, en la práctica misma, el músculo que fortaleces porque cada vez que estos pensamientos surgen, desencadenan otro pensamiento o comportamiento. Entonces, ¿cómo es tener la oportunidad de trabajar con este pensamiento de querer una galleta ahora mismo? Es genial, mira eso. Puede haber un pensamiento de quererlo y relajar mi cuerpo alrededor de él. Solo puedo observarlo. ¡Guau! ¿Quién está viendo esto? Ese pensamiento de querer una galleta simplemente surgió. Eso es tan interesante. Y como si hubiera un observador para eso. Entonces, de alguna manera te fascinas y te cautivas por esta experiencia de que hay contenido moviéndose a través de ti y hay un tú más grande que lo sostiene todo. Y la conciencia de tu dolor no está en dolor. La conciencia de tu miedo no tiene miedo. La conciencia de tu aburrimiento no está aburrida. Así que solo el deseo de conocer ese espacio dentro de ti te llevará muy lejos en este camino. Y es una orientación muy diferente a sentarse y despejar mi mente, que es muy orientada a objetivos y de todos modos nunca sucederá. En cambio, simplemente quédese fascinado con la idea de que hay algo más grande que sus pensamientos. Y eso puede suceder tan simplemente como ya sabes, si solo quieres mantener una estructura muy básica para tu meditación, es como solo voy a darme una sola cosa en la que concentrarme en la respiración, tal vez colocar una mano en mi vientre. Iba a sentir una inhalación y exhalación. Cada vez que note que surge un pensamiento, simplemente lo observaré como si viera pasar las nubes por el cielo. Y luego voy a invitar suavemente a mi atención a volver a la respiración. Y veamos si puedo hacer eso 3 veces seguidas. Si lo hago 3 veces seguidas, puedo intentarlo otras 3 veces más. Y si mi mente se queda atrapada en un pensamiento, lo cual siempre sucederá, en lugar de usar eso como alimento para más autoodio, puedo usarlo como una oportunidad para crear más tranquilidad e incluso compasión. Entonces estás como entrenando tu relación contigo mismo. Estás reprogramando tu relación contigo mismo en cada momento. Y la mayoría de nosotros, los emprendedores tipo A o simplemente cualquier persona que está orientada al logro en la vida, traemos esa condición a la meditación. Somos como, voy a ser el mejor maldito meditador que jamás haya hecho esto. Y luego la mente divaga y simplemente te preguntas, ¿qué me pasa? Soy un fracaso. Así que reconoce que no puedes regañarte hasta llegar a la paz y no vas a cambiar nada de eso. Así que deja que sea tu oportunidad para observar el patrón que surge y tal vez reemplazarlo con un patrón diferente. Si haces eso 10 minutos al día, comenzará a filtrarse en los otros momentos de tu jornada. Y realmente genera su propio impulso. Mencionaste una de las líneas que mencionaste. Si quieres soltar, primero necesitas enamorarte de la parte de ti que se está aferrando. Así que explica lo que significa esta cita, tienes que enamorarte de la parte de ti que se está aferrando. Así que esto es, creo, ir un poco más profundo porque ahora entiendes y estoy asumiendo que el objetivo de soltar es no dejar que el pensamiento tenga poder sobre ti nunca más. Ese es el objetivo de supongo que me dices que estoy solo asumiendo, pero si quiero soltar eso, significa que he observado pasivamente el pensamiento. Me doy cuenta de que existe. Comprendo que ya no me es útil. Quizás deba tomar alguna medida. Pero ¿cómo dejo ir ese pensamiento y toda esta parte de enamorarme, güey? ¿Qué significa eso? Bueno, hablemos más sobre dejar ir en la vida diaria. Y luego hablaré de ello en la meditación. Muchos de nosotros tenemos cosas de las que queremos deshacernos de la relación pasada, incluso como un crítico interno. Mi experiencia es que hay una paradoja en dejar ir, una paradoja semántica al dejar ir, que es que primero tienes que acercarte más a la cosa de la que estás tratando de alejarte. A menudo uso la trampa de dedos china, un accesorio que estoy colocando alrededor de mis dedos para quienes están viendo y escuchando. Entonces, si piensas en la clásica trampa de dedos china, cuanto más te alejas, más se aprieta y puedes simplemente crear frustración, tirar, 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 apretar.
La única manera de salir de esta trampa es acercándote más. Y al acercarte, comienza a expandirse y crear espacio, por lo que las partes de ti que se aferran son las mismas que no quieren lastimarte, la parte de ti que está aterrada de soltar, la parte de ti que está aterrada de seguir adelante. Tienen una intención positiva, tal vez hay alguna realidad que no quieren enfrentar, alguna emoción de la que te están protegiendo para que no tengas que sentir, alguna fantasía sobre cómo podría ser la vida, que si dejaran ir completamente y liberaran esa fantasía, se derrumbaría y podrían sentirse desesperanzados. Muchos de nosotros, cuando queremos dejar ir, tenemos un pie presionando el acelerador, solo déjalo ir, es bueno para ti, deberías poder hacerlo, y otra parte que está presionando inconscientemente el freno, y esa es la parte que está atrapada en la trampa de dedos. ¿Y dónde entra el amor? Bueno, el miedo es lo que mantiene esa parte de ti atascada. El miedo dice que no dejes ir porque entonces tendrás que sentir algo incómodo o ese sueño que teníamos no se hará realidad. ¿Cómo suavizas el miedo? Bueno, el opuesto de la resonancia del miedo podríamos decir que es el amor, al menos uno de los opuestos. Y entonces es aquí donde entra enamorarte de la parte de ti que se aferra para poder soltar. Queremos acercarnos más a esa parte que se agarra y preguntarle, bueno, primero solo reconocerla. Es como decir, hola, confío en que estás haciendo algo aquí positivamente. Confío en que hay una intención positiva. ¿De qué estás tratando de protegerme? ¿Qué temes que sucedería si dejáramos ir? ¿Qué temes que tendríamos que sentir si soltáramos esto? Esa es una conversación amorosa y compasiva. Es lo opuesto a decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué no puedes simplemente seguir adelante? Entonces, esto es acercarse más. Y como la idea de enamorarse es solo una versión exagerada de eso, pero es estar íntimamente conectado con los lugares en ti que están dirigiendo tu vida. Pero tal vez lo estén haciendo de una manera desconectada o anticuada. Y generalmente estas son partes jóvenes que tienen miedo de que perderás conexión, seguridad, elogio, amor, si te dejas llevar. Así que tenemos que acercarnos más a ellos, preguntarles cuál es su intención positiva, preguntarles qué temen que sucedería si se dejaran llevar y luego tranquilizarlos como, oye, eso tiene sentido. Comprendo, ahora contamos con los recursos para lidiar con esas emociones. Ya no somos niños, será difícil al inicio, pero lo superaremos. A veces te percatas de que no cuentas con los recursos internos necesarios. Sería mucho si fuera a liberar eso completamente, y el aferrarme me está protegiendo de tener que desentrañar algo grande que en realidad no soy capaz de confrontar, lo principal. Sí, pero eventualmente. Eventualmente sí, eventualmente siempre creo que hablando en el contexto de que tienes mucho en tu vida y te das cuenta de que aferrarte al crítico interno es que si dejas ir al crítico interno va a sacar todo este asunto de mamá y papá y es como que no tengo el potencial. Permíteme usar esto un poco y volver a esto cuando tenga algo de espacio. Porque a veces desenredas estas cosas y es como, oh, hay un trauma latente allí que necesita algo de tiempo para ser abordado. Pero lo principal es que estás conectándote más íntimamente contigo mismo y creando una compañía y no creando esta experiencia de un pie en el acelerador y otro en el freno. En el contexto de la meditación, dejar ir un pensamiento no parece tan significativo como esto. Podrías, simplemente me gusta sonreír al pensamiento. Cuando surge el pensamiento es como, hombre, la meditación es tan aburrida. ¿Por qué estoy haciendo esto? En lugar de intentar decir como, oye, deberías gustar esto. Corey dijo que es bueno para ti. Sí, la meditación puede resultar algo aburrida. ¿Quieres continuar? No estoy seguro. Simplemente probemos. Es una interacción más afectuosa. Y eso es, incluso haciendo eso, ya estás creando una mente que es más agradable habitar. Solo para las personas en la audiencia nuevamente que son ese tipo de individuo de alto rendimiento, solo quiero si puedes dejar algunas ideas o pensamientos adicionales o tal vez cosas con las que se van a encontrar cuando comiencen a recorrer este camino y comiencen a mirar hacia adentro. ¿Qué son algunas cosas de las que deberían estar conscientes para que no se sorprendan o no estén
No se sientan sorprendidos por lo que sucede cuando comienzan a mirar hacia adentro y pasan más tiempo a solas consigo mismos. Sí, y una cosa que vas a notar es que probablemente tu mente esté ocupada y eso a menudo puede patologizarse. Espero que también puedas verlo de muchas maneras como el superpoder que ha sido para ti y como todo lo que te gusta. Incluso si el mundo externo que construiste se construyó sobre una base de no sentirte lo suficientemente digno o como tengo que hacer esto para sentir que obtengo elogios y aceptación, sigue siendo impresionante. Y aún podemos dar una profunda reverencia de gratitud a las partes de nosotros que pudieron conectarse y hacer esto. Así que no tenemos que tirar al bebé con el agua de la bañera. Así que cuando notas que estas cosas surgen en una mente muy ocupada, y es como, hombre, parece un desastre aquí dentro, ahí es donde puedes hacer una pausa y sonreír como sí, trabajaremos en lo que quizás queramos suavizar o cambiar, y también veamos todas las formas en que nos ha servido de manera positiva. Y quizás esto representa otro capítulo donde algo puede profundizarse y tenemos la oportunidad de explorar un nuevo hilo de interés. Y la otra cosa es, sí, a medida que te adentras más en este trabajo, simplemente vas a tener más conciencia sobre los lugares en tu vida en los que te sientes atrapado o donde hay alguna dificultad para dejar ir algunas cosas. Algunas podrían ser fáciles y otras podrían parecer realmente grandes. Realmente, mi Mi aliento siempre es tener mucha paciencia contigo mismo. He estado haciendo este trabajo ahora durante 15 años. Encuentro bolsillos de cosas que estoy navegando con mi esposa y cosas que estoy navegando internamente, lo cual toma meses. E incluso cuando lo estaba, no entramos en lo guardaremos para otro podcast, pero la historia de cómo terminé proponiéndole matrimonio a mi esposa después de 5 años de no poder discernir. ¿Esta decisión viene de la verdad o viene del miedo? Hubo un proceso de 5 años de no saber realmente qué hacer, sentirse arrastrado en una dirección, sentirse arrastrado en otra dirección y no saber cómo discernir eso. Pero después de esos 5 años y permitiéndome cocinar en eso, algo en mí simplemente se abrió de una manera hermosa y profunda. Y entonces vas a tener estos periodos a los que podemos referirnos simplemente como la etapa de la crisálida. Ya no eres la oruga, pero aún no te has convertido en mariposa. Y es cliché y trillado, pero es cierto. Y en esos periodos realmente te invito a rendirte. La oruga no sabe lo que viene. Solo sabe que todo de lo que dependía anteriormente ya no está y que hay un diseño más profundo en juego. Y creo que cuando nos encontramos en estos periodos en los que nos enfrentamos, donde realmente no sabemos qué seguir y cuál es el siguiente paso, ahí es donde simplemente queremos suavizarnos y soltarnos y confiar en que tal vez haya una inteligencia más profunda que pueda guiar esto. ¿Podrías darle a todos los que te escuchan por primera vez un resumen de dónde pueden conectarse contigo, algunos de los recursos que tienes disponibles para las personas si quieren adentrarse en tu mundo, aprender? Sé que en realidad enseñas esto para vivir sorpresa. ¿Dónde deberían las personas contactarte? Sí, el mejor lugar, como la mayoría de mis enseñanzas, está en Instagram, así que puedes seguirme allí en Cory Mascara. Eso es, sabes, el 90% de mis enseñanzas son gratuitas. También tengo una meditación gratuita en mis destacados en ese perfil. Así que ese es sobre cultivar más una amistad interna. Creo que será relevante para muchas personas que están escuchando. Y si alguien está simplemente navegando por una gran transición, necesita ayuda para dejar ir, siente que necesita reconectarse con ese lugar en ellos que es completo y no está liderando la vida desde el miedo, entonces tengo un curso llamado el Curso de Inicio Fresco de 30 días. Y ese es mi programa insignia, que simplemente te guiará día a día con una breve enseñanza y una breve meditación sobre cómo realmente reconectarte contigo mismo y superar quizás una transición difícil. Eso se puede encontrar en mi sitio web, corymascara.com, o en mi perfil de Instagram. Pondré todos esos enlaces en las notas del programa. La última pregunta que me gustaría hacer a todos: sabes que has experimentado mucho, has crecido mucho, también has enseñado mucho en este podcast, pero si tuvieras que tomar toda la sabiduría, quizás solo sea un pensamiento que está en la cima de tu mente para hoy, pero toda la sabiduría que has aprendido a lo largo de tu vida, y quisieras transmitir solo una lección a tus hijos porque era la lección más importante, la que es más relevante para ti en este momento, ¿cuál sería esa lección y por qué?
existe una ley energética para rendirse. Recibes todo lo que estás dispuesto a dejar ir. Eso podría transformarse. Puede que no sea lo que tu mente originalmente quería, pero serás llenado hasta el punto que estás dispuesto a liberar. Tocarás la vida hasta el punto en que te permitas abrirte completamente. Gracias.